estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, y vamos a mirar del versículo 1 al 3. San Mateo capítulo 24, del versículo 1 al 3. ¿Estamos listos? Señor, vamos a leer tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos dé hoy sabiduría, entendimiento, Padre, que este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra, recibiéndola, Señor, podamos entenderla. Tú eres el Maestro por excelencia. Ayúdanos para entenderla, Padre amado, para que nuestra vida, Dios mío, Señor, sea también fortaleciendo nuestra alma, Padre, y nuestro entendimiento, Señor, de la gloria, pueda ser, Padre celestial, Dios mío, recibiendo, Señor amado, y entendiendo, Padre. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Del versículo 1 al 3 dice de la manera siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Bueno, en una domingo anterior había estado hablando de este capítulo, pero hoy quiero tratar algunas cosas que en esa ocasión no las pude tratar. Dice acá que cuando el Señor Jesús salió del templo, él salía con sus discípulos y él les llamó la atención a ellos sobre el templo, porque era magnífico, porque era maravilloso. Se dice que el rey Herodes les había arreglado, mejorado el templo. Era una majestuosidad, estaba construido de mármol. Se dice que tenía o habían utilizado unas piedras calizas blancas muy gigantes que pesaban hasta 400, bueno, se me va la palabra. Eran grandes y era muy fuerte, era muy especial, que no fácilmente lo podían derribar. Eso nos lleva a mirar que cuando se dio el cumplimiento de esta palabra del Señor Jesús, pues realmente se dice que hasta el día de hoy los cimientos del templo están, precisamente por la calidad del material con que ellos habían construido su templo. Recuerden que quizá en varias ocasiones habían sido amenazados. Y luego, entonces acá en el versículo 2, el Señor Jesús les dice: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado o destruido. Estas fueron palabras textuales. El Señor Jesús pronunció muchas cosas que en el momento no entendieron. Es algo similar a lo que nos ocurre a veces a nosotros. Escuchamos palabras que en el momento no las entendemos, pero al paso del tiempo, entonces las vamos entendiendo y vamos diciendo: ay, pues claro, ese es el cumplimiento de la palabra. Por ejemplo, lo leemos en la Biblia, pero, ay, sí, tan bonito. Pero cuando viene el cumplimiento, entonces sí podemos decir: ay, pues claro, es que eso está en la Biblia. A los discípulos les pasaba algo similar, aunque ellos, como sabemos,
no tenían la Biblia. Y en el versículo 3 hay 3 preguntas. 3. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿cuál es la otra? Y del fin del siglo. Hay 3 preguntas fundamentales en este pasaje. Como bien sabemos, los discípulos habían comprendido muchas cosas, pero esto les marcó el corazón. Usted no se da cuenta que de pronto en una conversación uno dice algo, una persona dice algo y a uno lo queda como trabajando y uno dice, bueno, yo voy a averiguar, yo voy a preguntar a ver por qué se dijo esto. Y de pronto cuando encuentra la ocasión, entonces hace la pregunta porque necesita una aclaración. Ocurre que los discípulos aquí habían quedado como pensando, como meditando en tantas cosas que Jesús les decía, y especialmente sobre la destrucción del templo, y por eso viene la primera pregunta, que es la que tengo acá. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, los discípulos estaban bastante sorprendidos de todas las palabras que Jesús les había dicho, pero que su santuario fuera destruido, para ellos era algo que no podían concebir. Es que Dios está con nosotros, es que somos el pueblo de Dios, es que este es el santuario donde nosotros adoramos, es que este es el lugar sagrado. Ahí tenemos el arca de la alianza donde está la presencia de Dios. Ahí están las tablas de la ley. No, Dios no puede permitir eso. Así que entonces ellos con esta conmoción en su corazón quedan bastante sorprendidos y de ahí que viene la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? La palabra cuándo es una pregunta que continuamente nosotros nos hacemos también. ¿Cuándo será que me voy a casar? Bueno, yo ya no. ¿Cuándo será que me voy a morir? ¿Cuándo será que voy a tener un buen empleo? ¿Cuándo será que voy a acabar de estudiar? Y esa es una palabra que la tenemos constantemente en nuestra vida. Déjeme decirle que ¿cuándo sucederán estas cosas? Las encontramos en el Evangelio de San Lucas, que enseguida lo vamos a mirar. Pero históricamente se dice que el 28 de agosto del año 70 después de Cristo, cuando el general Vespasiano fue llamado a Roma para recibir el encargo de ser la máxima autoridad, de tomar el cargo del imperio. Entonces él dejó a su hijo Tito al frente de todos sus ejércitos. Se dice que tenía unos ejércitos numerosos. Los emperadores romanos eso era lo que hacían. Entonces tenía unos ejércitos poderosos y Vespasiano entonces le entregó esa autoridad a su hijo Tito. Y su hijo Tito entró precisamente en esa fecha a Jerusalén, destruyó la ciudad prácticamente, pero destruyó el santuario. Miren lo que ellos no querían. Y fue exactamente lo que ocurrió. Destruyó el santuario, el lugar sagrado para ellos. Vea, si para muchos quizá, tal vez para todos,
fue tan duro dejar de congregarnos. Para los judíos no tener santuario era lo más duro, era lo más doloroso. Es como cuando a uno le quitan el ser querido, el ser que más ama. Así era para los judíos. Para ellos era terriblemente doloroso que les hubieran destruido su santuario. Cuando ya les destruyeron su santuario, los judíos empezaron a ser llevados, regados por todas las partes del mundo. Y ellos, hasta el día de hoy, solamente tienen sinagogas. Sinagogas son lugares así como estos, donde ellos se congregan, donde ellos leen, donde oran, pero ellos no tienen santuario. En ninguna parte del mundo construyeron un santuario. Ellos solamente tienen sinagogas. Ustedes saben, ellos no tienen ídolos. Ellos tienen su santuario y ellos tratan por todos los medios de buscar a Dios. Ustedes mirarán que en el muro de las lamentaciones, ellos llegan allí a hacer sus tradiciones, pero nada más, solamente sus tradiciones. Así, de esta manera se cumplió lo que el Señor Jesús había dicho: no quedará piedra sobre piedra. ¿Ustedes creen que Dios cumple su palabra? A veces nosotros esperamos y creemos que la palabra se cumpla en el momento. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios tiene todo completamente planeado y que es en el tiempo de Dios, el kairos de Dios. No es en el tiempo nuestro. ¿Cuánto quisiéramos la iglesia que ya se levantara esta situación que estamos viviendo y que de esta manera pudiésemos tener libertad para congregarnos como antes, estar esto lleno, ¿verdad? Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 21. Que también fueron palabras textuales del Señor Jesús. Del versículo 20 al 24 dice así: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, precisamente los ejércitos de Tito, los ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, cuando ustedes vean los ejércitos, tengan en cuenta, los ejércitos era la muestra de que había llegado el momento de que se cumpliese la palabra que él había dicho. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; los que estén en medio de ella, váyanse; los que están en los campos, no entren en la ciudad, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan, ¿qué? Todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos. Mire, exactamente como Dios lo dijo. Serán llevados cautivos, ¿a dónde? A todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Mire cuántos años pasaron en esa situación. Y luego dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Amados hermanos, en esta mañana yo deseo con todo mi corazón, y mi anhelo, mi objetivo es de que nosotros seamos conscientes de que Dios cumple su palabra. Él dijo, el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasa. Su palabra se cumple. Que se demore, él lo dice allá en la carta de Pedro, que si él demora su venida es para que
todos lleguen al arrepentimiento, para que ninguno perezca, para que todos lleguen al arrepentimiento. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de su venida? La encontramos en Mateo 24, 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? Nosotros sabemos por las Escrituras que la segunda venida de Cristo tiene dos fases. La primera, obvio, ya sabemos cuando Él nació allá en el pesebre, en Belén. Pero acá encontramos que ya su segundo, o sea, cuando Él regrese, tiene dos fases. La primera, cuando Él venga a levantar su iglesia, que Él no va a venir hasta la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:13, no lo vamos a buscar. Ese es un pasaje que todos los cristianos lo debemos de tener pendiente y estarlo leyendo constantemente. Primera de Tesalonicenses 4:13. Él no viene a la tierra, el Espíritu Santo levanta la iglesia y la entrega a Él en los aires. Esa es la primera fase de su segunda venida. Pero la segunda fase de su segunda venida va a venir un tiempo que es la última pregunta que hacen acá. ¿Cuál fue? Y del fin del siglo. No nos va a dar tiempo para hablar esa, pero lo haremos en otra ocasión. Entonces vamos a mirar un poquito la señal de la venida del Hijo de Dios. Dice en el versículo siguiente, dice que el Señor les dijo, esa fue una recomendación, mirad que nadie los engañe. Y es para nosotros hoy, que nadie nos engañe. Luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a mirar esa parte que era la que yo tenía como muy pendiente, de que casi no había podido profundizarla. ¿Qué señal habrá de la venida? Acá menciona, en primer lugar, después de la recomendación, entonces Él dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Esto lo podemos mirar desde el Antiguo Testamento en el caso de los faraones. Los faraones se creían dioses. Por eso las tumbas de los faraones eran, tremendas en fortaleza y en todo, porque aparentemente se moría, pero como el hijo quedaba, entonces él seguía con el legado. Más adelante los emperadores romanos, estos hombres de igual manera llegaron a constituirse como dioses. Por eso por allá en alguna ocasión a alguien se le ocurrió la idea de que había que adorar a los faraones. Recuerden en el tiempo de Daniel, ¿por qué Daniel fue al foso de los leones? Porque tenía que adorar la estatua que estaba representando al emperador de ese tiempo. Eran los dioses. El pueblo se movía, el mundo se movía por la autorización de los emperadores. Igualmente ocurrió con los césares. Más adelante vinieron los líderes, y hoy en día existe un líder de la religión tradicional que él mueve el mundo con un dedo. Él da una orden y a la media hora todo el mundo estuvo ahí, de donde sea. Porque hoy en día, es más, usted le llega ahí al celular de que hay una reunión o que dijo esto, que dijo aquello. Recuerden que tienen que dejarlo hasta que se muera. Y muchos se creen que son invencibles. Pero a mí me sorprendió que mirando algunos datos sobre esta parte de los
de los que vienen en el nombre del Señor, que se hacen pasar por Él. En este momento hay mucha necesidad en el mundo. Hay una necesidad grande de un Salvador. Tenga la religión que tenga, pertenezca al credo que quiera, pero el mundo a gritos necesita la paz. ¿Se han dado cuenta de eso? El mundo necesita la paz, sea como sea. Si es un líder religioso, si es un líder político, quien sea. Pero el mundo está desesperado. Y digo el mundo porque no es solamente Colombia, es el mundo entero. A gritos necesita un Salvador. En todo tiempo, quizá hoy más que nunca se necesita ese Salvador. Los judíos desesperadamente están esperando al Mesías, el Salvador, porque están rodeados de una cantidad de enemigos. Y ellos desesperadamente están deseando a un Salvador. En este momento, en estos momentos donde el mundo está gritando por la paz. Pero estaba observando, no soy muy buena para ponerme a gastar mi tiempo en cosas que no valen la pena, pero me dio por averiguar un poquito acerca de cuáles son los falsos mesías del último tiempo, del siglo XXI. Finales del siglo XX, siglo XXI, más que todo. Y me quedé sorprendida, porque hay una cantidad de personas, yo de pronto voy a mencionar nada más, porque ese como digo, no vale la pena profundizar en ello. Hay un señor, en 1944, que se llamaba Jesús Matayoshi. Se dice que este hombre era japonés. Después, mire esto, después de formación cristiana, se convirtió él mismo en Cristo y Dios. En Cristo y Dios. Así se empezó a llamar. Se dice que se desarrolló una doctrina combinada entre religión y política. ¿Y qué ocurre hoy? Eso está ocurriendo. Religión y política. En 1997 fundó un partido. Este partido se llama Comunidad Económica Mundial. Los que les gusta mucho averiguar en el internet, de pronto pueden saber más que yo de este tema. Él fundó eso y seguramente que sigue hasta el día de hoy, a través del cual dice que pretende llevar su plan en la tierra que culmine con el juicio final, porque recuerde que Él es Jesús o Dios. Él es Cristo o Dios. A mí me sorprendió que especialmente, más o menos de 1900 hacia acá, hay una cantidad de falsos mesías, de falsos cristos. En 1997 apareció otro señor que se llama Alan John Miller. De pronto algunos han escuchado de él. Este era australiano. Dice que pasó en su niñez una depresión, pero luego se fue más fuerte cuando él se separó de su primera esposa. La vida no tenía sentido para él, no valía la pena vivir. Qué triste cuando las personas entran en ese estado, porque cualquier demonio se aparece y entonces ya creen que se les apareció Dios y se convierten en dioses. La vida no tenía sentido para él hasta el día en que vino una revelación en su oficina de trabajo como programador de software. Allí estaba trabajando. Cuando dice que la revelación constaba en que él recordó todo lo que había ocurrido y la muerte, supuestamente su muerte, había recordado todos los pasos de su muerte. Supuestamente Cristo, ¿no? Supuestamente Cristo.
Dice que su nombre es Yeshua. Yo no sé si hoy está camuflado con doctrinas actuales de nuestros días. El diablo no siempre se va a presentar de la misma manera. Él siempre va a buscar estrategias para tratar de engañar a la humanidad. Así se nombra Yoshua, o el Jesús de la Biblia. Es líder de una congregación llamada La Verdad Divina. En este tiempo, que muchas personas en internet buscan predicaciones especiales, porque la Biblia dice que el ser humano tiene comezón de oír. Tenga bien en cuenta a quién escucha. Con ese nombre tan llamativo, La Verdad Divina, la iglesia de la verdad divina. ¿Quién no quiere ir allá? ¿Quién no quiere escuchar sus programas por YouTube? ¿Quién no quiere escuchar, recibir sus mensajes? Todas las personas lo quieren hacer. Dice que se reúnen más de 20,000 feligreses y siempre está recordándoles su crucifixión. Todo lo de hace 2000 años. En 1953 apareció otro loco que según él a los 7 años había escuchado la voz de Dios que le dijo que era el Cristo. Se dice que escribió un libro que dice que el hombre se puede casar con 7 mujeres. Eso hay una doctrina hoy. ¿Sí ve cómo se camufla? Y aquellos que les encanta tener otra mujer, pues es la doctrina perfecta. Esa es la fe perfecta para ellos creer, porque se van a salvar y aquí se dan el goce de tener 7 mujeres. ¿Se da cuenta? El enemigo siempre camuflando. Se dice que escribió un libro en el que dice que el hombre puede casarse con 7 mujeres. Tiene acusaciones de abuso, de pedofilia. Se dice que este fue sentenciado a prisión perpetua. Pero sus seguidores no lo creen. Sus seguidores continúan aceptando su misma creencia. Un brasilero, por último, hay muchísimos, pero yo menciono como los más. Un brasilero, Álvaro Tais, dijo ser la encarnación de Cristo. Fundó una orden llamada la Santísima Trinidad. Fíjese los nombres que utilizan. La Santísima Trinidad. Se dice que desde el 2006, muy reciente, ¿no? Desde el 2006 vive en las afueras de Brasil, donde reemplaza para él la Nueva Jerusalén. Vive con 12 personas que son sus discípulos, porque él es el Mesías. Con 12 personas que los llama discípulos. 3 de ellos son varones y 9 son mujeres. Él escribe sobre el celibato. Como dice la Biblia, solamente son principio de dolores. Esto es solamente de algunos porque hay muchos. Pero según el pasaje que tenemos acá, que a mí siempre me llamaba la atención, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y Cristo es Mesías. Entonces, por esa causa, me llamaba mucho la atención esta parte. Pero a eso añade el Señor lo siguiente: guerras es una señal, pero no es el fin. Aquí lo dice el texto. Es una señal, pero no es el fin del siglo, que fue la tercera pregunta que le hicieron. Las naciones se pelean la una contra la otra. Usted lo sabe. Lo estamos viviendo. El resultado es hambre,
Las guerras que traen enfermedades. Enfermedades. Y muchas de ellas son incurables. Hijos huérfanos. Mujeres viudas. Solas, levantando a sus hijos. Se suman los terremotos que son más frecuentes, de 1500, de 1600, 1700 para acá. Los terremotos son más frecuentes, muy constantes. Pero el Señor dijo, solo será principio de dolores. Unos se entregarán, los unos se entregan a los otros. ¿Sabe que hoy en día, y especialmente en determinados lugares, no se le guarda la espalda a nadie? ¿Ustedes han visto eso? En nuestros días no se le guarda la espalda a nadie. Cuando se dice, yo se lo cuento, pero solamente usted lo sabe, es una mentira. Es un teléfono roto. Lo supo la mamá, lo supo la novia, lo supo el hijo, y ya lo regó a todo el mundo. Nadie le guarda la espalda. Unos a otros se entregarán. Y es lo que el Señor dijo. Falsos profetas. Esta partecita es interesante averiguarla, pero es más común, los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas por el mundo, aún dentro de la iglesia del Señor Jesús. ¿Sí me escuchó? Aún dentro de la iglesia del Señor Jesús hay profetas falsos. Los profetas de la prosperidad y muchos más que no vamos a mencionar. Engañarán a muchos. Son aquellos que predicen que van a pasar estos tiempos y que todo seguirá igual. Ve, hermano, si usted se come ese cuento de que va a pasar este tiempo de la pandemia y todo sigue igual, hermano, yo no sé en qué mundo vive, pero eso no es verdad. Este es un letrero, como ya lo he dicho, gigantesco, que nos está diciendo muchas cosas. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso hay verdadero amor aún dentro de la familia? ¿Aún dentro del núcleo más cercano? ¿Acaso hay amor? Hoy todo es interés. El amor de hoy en día se llama sí me das, sí me quieres, sí me respetas. Aún entre esposos con mayor razón. Entre padres e hijos lo estamos viviendo. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esa señal, esa segunda señal, termina con el verso 14 que dice: el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mis amados, en este momento de pandemia universal, el evangelio, las redes sociales están llegando donde los misioneros no llegaron. Están penetrando en todos los lugares. Y esta es la señal que le falta quizá 10 minutos para terminarse de cumplir. Y hay una tercera señal que dice: ¿cuándo será el fin del siglo? Esa la vamos a mirar en otra ocasión. Vamos a hacer una conclusión y aplicación a nuestras vidas. Quizá hoy podemos preguntar: ¿cuándo serán estas cosas? El Señor cumple su palabra. Muchas se han cumplido, otras se están cumpliendo y faltan unas cuantas para cumplirse totalmente. Dios tiene el control. De eso no lo podemos dudar. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Será que hoy podemos preguntarnos eso? Si estamos viviendo los tiempos más peligrosos de la historia, de la humanidad, no de la historia de Colombia, de la historia de la humanidad, los tiempos más peligrosos. Léase allá Primera de Timoteo capítulo 3,
el carácter de los hombres en los postreros días. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo. Las estamos viviendo. ¿Qué esperamos? ¿Qué más pruebas necesitamos? Si usted no está seguro de su salvación, si no está seguro de su salvación, es el momento de asegurar su salvación. Si usted tiene dudas en su corazón, haga como hicieron los discípulos, pregunte, pero pregunte confiablemente. Pregunte donde debe preguntar, no a cualquiera. Entonces, necesitamos que nos pongamos y que estemos bien con Dios. ¿De acuerdo? Que estemos bien con Dios. Como cantábamos el otro día una canción, mano a mano con mi Cristo, yo quiero andar. Que podamos estar de la mano del Señor y que cada día, no cada 8 días, cada mes, que cada día, algunos países han tenido que volver a entrar en cuarentena, no sabemos nosotros. Pero no importa lo que pase, que usted esté de la mano de Dios. Que no deje perder su fe, que se fortalezca en el Señor. Yo quiero invitarle para que se coloque de pie y vamos a orar. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Tenemos identidad con Cristo? No lo busquemos en otras partes. No busquemos. En estos días yo me averiguaba de una persona que asiste acá a la iglesia. Y bueno, me dijeron, no, que ha ido a tal parte, que no sé qué. No es de extrañar. Hay gente que es turista y que anda por todas partes buscando un mensaje nuevo. ¿Dónde irá a quedar? ¿Dónde irá a llegar? Hermanos, aferrémonos de la mano de Dios. Amado Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Tú eres maravilloso, eres especial. Eres el Señor de nuestra vida. Gracias porque hoy podemos tener este sagrado libro en nuestras manos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayudas, Dios, para tener conciencia de lo que está ocurriendo. Señor, para tener claro el mensaje que tú nos estás dando, no solamente a través de tu palabra, sino también a través de lo que está ocurriendo en el mundo, Dios. Señor, enséñanos y ayúdanos, Padre amado, para estar aferrados a ti, Señor, para estar de tu mano, Padre amado, para estar, Señor de la gloria, asegurar, Padre amado, nuestra salvación. Dios mío, nuestro compromiso, Dios, en la presencia tuya, Dios mío. Padre, te damos gracias, Señor amado. Ministra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Dios. Ministra de manera especial, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.